El doctor Gastón Soto Ballenas está aquí en nuestros estudios de Radio Nacional. Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarle. Y para mí más bien es el gusto, y le agradezco primero sus palabras de introducción y segundo la satisfacción de estar nuevamente con ustedes después de mucho tiempo. Un nos destacado periodista. Alejados, separados. Así es. Circunstancialmente. Más vale tarde que nunca. Pero siempre conservando la amistad y el respeto, por supuesto, claro que sí. Por ser usted una persona muy ilustrada en su especialidad. Consejo Nacional de Magistratura, tema candente, tema que hoy día genera una portada, por lo menos en la que tengo a la mano, pero tengo entendido que hay comentarios en otros medios, en la que el doctor Soto Ballenas, Gastón Soto Ballenas, dice, con mucha firmeza y resolución, dice, no nos va a temblar la mano. Y cuando él dice esto se refiere al caso de la investigación preliminar que se está haciendo en el Consejo Nacional de la Magistratura sobre la conducta funcional y jurisdiccional de los magistrados de la sala que preside el doctor Villestein, y que tuvo de alguna manera, y que generó de alguna manera una polémica respecto a un aparente favorecimiento al grupo Colina. No le va a temblar la mano, obviamente. Usted ha resumido exactamente cuáles son precisamente las atribuciones, las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que a saber, de acuerdo al mandato constitucional, está previsto de que además de seleccionar y nombrar magistrados en todos los niveles, también tiene a su cargo la evaluación y ratificación de los mismos. De acuerdo a ley está previsto de que cada 7 años deben someterse a este proceso para ver si continúan o no en el ejercicio de la función. Y una tercera función que tiene que ver con los procesos disciplinarios que se deriven de las inconductas funcionales que los magistrados puedan estar, digamos, sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que destacar otro tema importante, cuál es de que el Consejo de la Magistratura representa a la sociedad. Y como representante de la sociedad, y eso se da desde el origen de la elección de los integrantes del pleno del mismo, nos tenemos necesariamente que hacernos eco de los comentarios que, más allá de aquellos que pueden tener más carga o más tinte político, que en todo lo hay, cuando se trata de temas que tengan que ver con lo que ha sido la conducta de las autoridades en un momento determinado, pues no podía cruzarse de brazos, ¿no? Y esa fue la razón por la cual en su momento, precisamente tomando en consideración todos esos comentarios, por un lado y por otro lado, porque los ha habido en ambos lados, más de uno que el otro, ¿cierto? Pero el Consejo, vía los consejeros mismos, y aquí hay que puntualizar, de repente no está de más, y es importante, el ingeniero Gonzalo García Núñez, el doctor Vladimir Páez Lavarra, llamó la atención dentro de la sesión del Pleno de que había que ver este tema, y el Pleno no dio más vueltas al asunto, y asumiendo su responsabilidad que le compete, decidió efectivamente iniciar este proceso, que no es propiamente un proceso disciplinario, sino es la parte previa, a partir de la cual, preliminar, digamos. Así es, en el que se supone de que el Consejo, vía la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios, lo que va a hacer es identificar si hay o no indicios de un posible. Previamente van a ustedes hacer este sondeo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se llama la investigación preliminar. Esto es de oficio. No hay una denuncia de por medio. No, es de oficio. Es de oficio. Ahora bien, esto, evidentemente, ese preliminar, ese periodo preliminar de determinar si hay indicios o no, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cuánto tiempo se toma? El plazo razonable es de 10 días. ¿Y por qué razonable? ¿Están corriendo? Bueno, va a comenzar a correr en el momento que formalmente la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios cite a los magistrados, los magistrados supremos, los magistrados supremos, los cuales van a tener que dar cuenta o absolver esta, digamos, decisión del Pleno. Algunos que han opinado a favor de estos magistrados, como que pueden interpretar esto, y lo han señalado en algunos casos, creo que haberlo escuchado, que sería también parte de una campaña de persecución, ¿no? O sea, de buscar la destitución de Villestein por su aparente filo-fujimorismo, dicen, ¿no? Algunos han opinado eso. Evidentemente esa interpretación hay que descartarla, es ¿no? Errónea. Sí, yo la descarto, yo no quiero calificar si es erróneo, ¿no? Pero yo la descarto porque, si bien es verdad, las posiciones respecto a este tema en particular pueden ser y son evidentemente opinables, pero más allá de ello existe una institución como es el Consejo de la Magistratura, que lo que va a evaluar es fundamentalmente la conducta funcional del magistrado, ¿no? Entonces, pero ¿qué características implican la evaluación de la conducta funcional? Porque es muy amplio, ¿no? Claro, lo que pasa sobre un caso específico, me imagino que el tema jurisdiccional es algo que le compete exclusivamente a la opinión del magistrado en particular. Otra cosa es de que
para dar su opinión, el magistrado se vea sometido a presiones externas, por ejemplo, ¿no? A condicionamientos que justamente son los que hay que cuidar, que es la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional del magistrado, ¿no? Esos son, entre otros aspectos, los que tienen que ver con la evaluación de la conducta Claro, fundamental. porque el alegato que ellos podrían sostener es el siguiente, es decir, yo he dado una resolución, ¿no es cierto?, en mi capacidad de juez, ¿no?, con el criterio incluso jurisdiccional y jurídico y todo lo demás, de dar una sentencia que en este caso es inapelable, supuestamente inapelable, y si no se respeta, entonces estaría de alguna manera violentando el debido proceso, porque ellos dicen, nosotros hemos seguido un debido proceso, pero entonces ¿dónde estaría eso es, la búsqueda del indicio? ¿Cuál sería el indicio que llevaría a una investigación y eventualmente a una sanción? Precisamente eso es lo que se va a investigar. La forma como actúa, como trabaja el Consejo de la Magistratura es en respecto a estos 3 rubros que le corresponden como facultades, tiene lo que se conoce como las comisiones permanentes, y hay en ese sentido una comisión permanente de proceso disciplinario, cual es la que va a operar en la realización de las formalidades de estilo, siempre respetando obviamente el debido proceso a la cual deben someter estos magistrados, ¿no? Entonces ellos tienen amplias facultades para tomar las decisiones que crean conveniente y a su vez desarrollar las pruebas que estimen. Ahora, ellos van a acudir al digamos, ¿es una invitación? ¿Es una, no sé, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, ¿es un requerimiento? ¿Cómo? Bueno, la comisión permanente, como comisión, va a notificar a los magistrados. Es una comisión subordinada al Consejo. O sea, es de menor rango. Yo no diría subordinada. ¿Quién la integra en la comisión? Son 3 consejeros. ¿Cuántos son total ustedes? Somos 7. 7. Tres integran esta comisión. 3 de los 7 integran esta comisión, que lo preside el doctor Máximo Herrera, lo integra el doctor Pablo Talavera y la licenciada Luz Marina Guzmán, ¿no? Ellos lo que hacen es... Pablo Talavera no es el que presidió la sala... Sí, claro, él es consejero. Juzgó a los terroristas. Así es, él es consejero, representante de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, sí. Entonces, la Comisión Permanente de Proceso Disciplinario, a partir de la decisión que tome el Pleno, lo que hace es hacer el trabajo operativo de esta investigación preliminar. Claro, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a citar. Es una citación, va a citar, digamos, regular. Corriendo traslado. No es una conminación, o sea, que para que no se entienda que hay una presión para... No, bueno, nunca hemos tenido problema de que... Porque podría no acudir. Bueno, pero un momentito, lo que estoy diciendo cuando digo citar es da cuenta de la decisión del Pleno del Consejo para que los magistrados contesten. Eso es lo que se conoce como correr traslado. Correr traslado. Mire, se ha decidido por parte del Pleno este tema. Por eso le preguntaba, están de esa digamos, esa invitación, por decirlo de una manera más simpática, ¿ya está cursada? Todavía. No, todavía. El día viernes, tengo entendido, la comisión, dentro de la autonomía que esta tiene, justamente esa autonomía que tiene esta comisión, cita a los magistrados. ¿Hay un plazo para que o corre traslado, ¿no? Corre traslado, que les diga, en 5 días vamos a examinar uno por uno, digamos así. Conteste usted respecto a estos temas que son motivo de la denuncia. Ah, correcto. Entonces, ellos contestarán, seguro por eso. Pero hay una denuncia, entonces. ¿Cómo es? No, o sea, lo que es motivo... O sea, sobre los argumentos de discusión. Así es, Ahora, si ellos eventualmente dicen, no, nosotros, si me quieren juzgar o investigar por una inconducta funcional, de acuerdo, pero yo he actuado de acuerdo a mi criterio de conciencia, a las normas constitucionales, a las leyes jurisdiccionales. ¿Podrían decir eso? Claro, ¿no? Por supuesto. Está dentro y en caso de que, o sea, ¿se cerraría el caso o usted? No, bueno, ya depende de la comisión. La comisión permanente de procesos disciplinarios tiene amplias facultades para desarrollar todas las... ¿Hasta llegar a un proceso de conminar? Podría hacerlo, pero no creo... No creo que sea necesario. Bueno, en todo caso, esta etapa, que obviamente es importante y crucial, va a determinar que se esclarezca este tema. Claro, que la comisión permanente ya aclare o precise si hay o no indicios de una inconducta funcional. Y eso lo va a recoger, lo va a contener dentro de un informe final. Claro. Usted entenderá, doctor Gastón Soto Ballenas, que cuando usted dice lo que no nos va a temblar la mano en nombre de su consejo, de su colegiado, la gente
como que dice, no, aquí hay algo que ellos van a sancionar. O sea, la gente puede interpretar inmediatamente, bueno, a mí no me tiembla la mano, yo voy a aplicar la ley a estos magistrados, y hasta la gente puede asociar y decir, los van a destituir. Claro. Claro. Temblar la mano tiene ese significado claro, para ustedes, lo que pasa, sin presiones de ninguna naturaleza. Sí, lo que sucede es que frente al interrogante o frente a la inquietud de que si el Consejo de la Magistratura va a actuar expuesto a presiones, a influencias extrañas o externas, pues eso se descarta. Entonces ahí viene la pregunta inmediata, ¿no? Entonces no le va a temblar la mano, porque no va a temblar la mano. Claro. No nos puede, no nos debe temblar la mano. Además van a seguir ustedes de acuerdo a lo que está establecido por la ley, pero por las supuesto, atribuciones que claro tiene que sí, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, entonces ese es un tema que ya está en curso. Claro, ¿correcto? Y terminará, como le digo, en un informe final de la comisión. Ese informe ¿Sanciona final, o no sanciona? Claro, ese informe final, no tanto eso. Lo que va a hacer la comisión es determinar al final en ese informe, señalar de que si hay mérito o no a que se abra proceso disciplinario o no. Los magistrados supremos tienen acusación constitucional, ¿no? Sí, pues cuando hay infracción a la norma constitucional, ¿no? Pero si eventualmente se ha infraccionado, se ha fracturado una norma, ¿podría ser? Y ustedes deriven eso ya a otra instancia. Depende del Congreso, eso depende del Congreso. Sí, es una decisión política más que jurídica. Hablemos en términos generales de la acción del Consejo Nacional de Magistratura. Cuando casi siempre, a pesar de que el doctor César San Martín, presidente de la Corte Suprema, ha dicho que se está mejorando mucho el sistema de administración de justicia, a pesar de que también el doctor Peláez Bardales, fiscal de la Nación, ha dicho lo mismo, la sensación de la opinión pública que se refleja un poco en las encuestas es que la justicia en nuestro país no solo demora, no es oportuna, es onerosa, ¿no? Tardía, básicamente tardía, y que finalmente no se imparte justicia. Es el temperamento de la gente, ¿no? ¿Usted qué piensa respecto a eso? Bueno, ese es un tema que preocupa y en ese sentido creo que de alguna forma nosotros nos sentimos más directamente responsables de ello, porque si nosotros vamos a proveer a la Administración de Justicia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, del recurso humano, que es el que precisamente va a cumplir con este cometido, con esta tan importante responsabilidad, pues nos tiene que realmente motivar a analizar ese tema, puesto que el resultado de ese trabajo, si no es bien calificado, pues nosotros somos los directamente responsables. Por eso es que tenemos un tema que está siempre en la mesa de trabajo nuestro en el Pleno del Consejo, cuál es, entre otras cosas, el de la selección y nombramiento de magistrados, que lo venimos diciendo ya en voz alta varias veces o reiteradas oportunidades, en el sentido de que lamentablemente el resultado de los procesos de selección de magistrados no llena las expectativas nuestras, o que el caso requiere. Ahí me quiero detener un rato porque yo le escuché a usted efectivamente hacer ese comentario hace unas semanas atrás cuando hablaba de la calidad de los magistrados y sobre los resultados de los exámenes, ¿no es cierto?, que se les a los que se someten. Y usted decía que el porcentaje era muy bajo. Es muy bajo, o sea, de aprobación. El porcentaje casi histórico, y casi todo se viene repitiendo reiteradamente, excepto este último, que ha sido un examen en el norte, que ha sido un poco más elevado, es del 20%, o sea, fluctúa entre el 20 y el 25%. ¿Y a qué se debe eso? ¿Una mala formación jurídica? Entiendo que sí, porque el examen que se prepara es un examen que tiene básicamente dos elementos que toma en cuenta. Uno es el nivel, y otro es la especialidad. El primer examen, o sea, la primera etapa del proceso de selección, que es el examen escrito. Entonces, si el postulante no aprueba ese primer examen, ya queda automáticamente separado del proceso, ¿no? Después pasa una segunda etapa, que es la evaluación curricular, donde hay otra merma, mucho menor, por cierto, pero al final pues es poco el porcentaje del total de postulantes los que quedan para la entrevista, que es la tercera etapa. ¿Cuántos magistrados tenemos en el Perú? Bueno, digamos, tanto en la parte de la Poder Judicial como el Ministerio Público. Digamos, pasan, en total son como 5.000 y pico. 5.000. ¿no? Pues me imagino que pero gran parte de esos son provisionales. Claro, exacto, y ahí está el problema, ¿no es cierto? No son titulares. Pero el problema, digamos, es que muchas de esas personas, esos magistrados, también quieren ascender. Así es. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, todo parece indicar que su preparación todavía no es la más óptima. Ese tema sí es interesante. Nosotros, dentro de lo que va de corrido estos 2 años, por primera vez pusimos en aplicación lo previsto en la ley de carrera judicial, cuál es un examen exclusivo de ascenso de magistrados.
El resultado fue bueno. El resultado fue bueno, hay que recalcar, es decir, magistrados que están dentro de la carrera y que buscan y que de acuerdo a la ley de carrera judicial está previsto de que cuando se tiene el total de las plazas a cubrirse, deben de reservarse un 30% para que ese 30% de plazas solo sea ofertada, por decirlo de alguna manera, a los que están en la carrera judicial. Y ese es el concurso que se llama el concurso de ascenso, ¿no? Ahora, y de los sancionados, el nivel de sancionados, o sea, de investigados, porque una vez que la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, hace la investigación y encuentra elementos como para sancionar, ¿los deriva a ustedes? No, a ver. Ese tema es importante. La OCMA, por el lado del Poder Judicial, es el organismo de control, y la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público son los correspondientes órganos de control de cada una de estas instituciones. Cuando estas instituciones consideran que un magistrado hecha la investigación correspondiente merece como sanción la destitución, lo remite al Consejo de la Magistratura. Pero si considera que la sanción que se le debe imponer es menor a la destitución, puede ser una multa, puede ser una multación o puede ser una suspensión, la imponen ellos. O sea, la ONMA o la Fiscalía Suprema de Control Interno. El tema es qué pasa, y eso ha merecido inclusive ya la presentación de un proyecto de ley que le hemos entregado al Congreso una semana antes de que culminara esta legislatura, de que si nosotros evaluamos un magistrado que está siendo investigado con motivo de una denuncia y consideramos de que, si bien es cierto hay una inconducta funcional, pero que no merece la destitución, no podemos imponer sanción menor. Solamente podemos destituir. ¿Qué hacemos? No nos queda sino remitirlo al Poder Judicial, por ejemplo, para que este sea el que imponga la sanción menor. Y el proyecto de ley que hemos presentado es en el sentido justamente de que así como podemos lo más, deberíamos poder lo menos. Lo menos, claro. Necesariamente regresa a la institución, ¿no? Claro. Ahora, obviamente que, ¿cómo se puede hacer? Que es la pregunta interrogante de todos los días, para recuperar el nivel de aprobación por parte de los ciudadanos de la justicia peruana. ¿Cómo sentirnos que efectivamente la administración de justicia funciona en el Perú? A pesar de que las cosas que se digan, yo hemos escuchado a César San Martín hablar muchas cosas, la gente critica, dice que los jueces no administran bien, liberan personas que cometen graves delitos. Entonces, ¿cómo cree usted, de la perspectiva del Consejo Nacional de Magistratura? Bueno, resolver o atender justamente los temas que usted se ha referido, ¿no? Uno es una justicia rápida, una justicia tardía, es una justicia que finalmente no satisface las inquietudes de quienes están reclamándola, precisamente, ¿no? Y para eso tendremos que seguir trabajando, como lo venimos haciendo, alguna vez lo dijimos, febrilmente desde el Consejo, tratando de que ese alto porcentaje de provisionalidad que llega a superar el 30%, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, se vea reducido, porque los jueces provisionales son los que tienden más a cometer una conducta funcional, porque como no son estables en el cargo, pueden pues, si se quiere, no sé si exagero en decirlo, aprovechar la coyuntura en el momento que están haciendo su función para realizar actos que no son correctos o son ilegales, ¿no? El titular, sí, el titular tiene que cuidarse, el titular tiene que ser más, más razonable en la forma o manera como ejerce sus funciones. Por lo tanto, cubrir, digamos, esa brecha importante o el alto porcentaje de provisionalidad, yo creo que es uno de los elementos, ¿no? Y por otro lado, trabajar más en la función de control, creo que es el elemental, ¿no? Que es básicamente la función de control, claro, la de una fiscalización oportuna, ¿no? Así es. A la labor administrativa y jurisdiccional. Claro, nosotros hacemos eco permanentemente. Por ejemplo, hace un poco más de 3 meses, capaz un poco menos, un medio de comunicación nos criticó a nosotros, de repente desde la opinión externa, con alguna razón, porque decía, ¿cómo es posible que un magistrado que ha sido no ratificado, ¿no?, después de varios meses, se confirma su no ratificación y ya se le separa del cargo, pero durante esos 3 meses ha resuelto una serie de temas que van en contra de lo que la norma jurídica establece? Efectivamente, nosotros no podemos hacer eso. Hemos presentado otro proyecto de ley. Correcto. En el sentido de poder descartarlos desde el mismo primer momento en que se dicta la primera resolución, independientemente de que le pueda presentar algún recurso de reconsideración. Doctor Gastón Soto Ballenas, presidente del Consejo Nacional de Magistratura, ha sido un gusto conversar nuevamente con usted, este reencuentro a través de Radio Nacional Perú.
Obviamente estaremos permanentemente en contacto con usted. Será usted, como hemos señalado, nuestro interlocutor válido del Consejo Nacional de la Muchas gracias, y mi mejor deseo de éxito. Muchísimas gracias. Siempre, buena Nuevamente, gestión de periodista. Muchas gracias.